Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy, como siempre, les saluda Mike Mora, más que gustoso de saludarles nuevamente, de darles la bienvenida a este espacio donde hablamos de podcasting, donde hablamos de metapodcasting y sobre todo donde te ayudamos a activar tu podcast. En el tema de hoy vamos a conversar acerca de una pregunta que recibí justamente en la sesión de preguntas y respuestas que realizamos para el reto de Reactiva tu Podcast, que actualmente está en curso. Una de las primeras sesiones, una de las integrantes nos planteó la pregunta acerca de cuándo es que se debe de iniciar en el video podcast. Y después de platicar un poco con Raúl acerca de los temas que teníamos pendientes por grabar aquí en Activa tu Podcast, él me dijo, oye, sería bueno que integraras esa pregunta, está buena. Entonces, bueno, pues dicho lo anterior, me di a la tarea de buscar algo de información acerca de, o sea, como para nutrir más lo que podía ser una respuesta de bote pronto y solamente basado en nuestra propia experiencia. Fue, ok, bueno, vayamos a ver qué es lo que dice la gente afuera. Y con ello regresé aquí con ustedes a hablarles acerca de esta temática. Así que vamos a dar inicio, no sin antes invitarlos a que compartan este episodio y le pongan una buena calificación cuando termine, si es que les gusta. Y si no les llegase a gustar, pues sería bueno que mejor no lo califiquen ahí en las plataformas de podcast, sino que mejor me manden un mensajito y me digan cómo puedo seguir mejorando. Al final del día, de esto se trata en este medio. Estamos constantemente innovando, sigue creciendo en el podcast y seguimos queriendo hacerlo mejor. Entonces, su retroalimentación me vendrá muy bien. Y las reseñas de 5 estrellas, muchísimo mejor. Así que vamos a dar inicio con este tema. Lo primero que quiero hacer es una breve distinción entre lo que es el podcast tradicional y el video podcast. Entonces, digo podcast tradicional porque en realidad, o sea, es lo que es, ¿verdad? El podcast. Si lo busquen ustedes en el diccionario, o al menos el diccionario de la lengua española, el que está en internet, ahí se menciona que pues es un anglicismo y que además se escribe con acento, a lo cual aquí se sabe que en este programa nos oponemos rotundamente al acento. Sobre todo porque me estaba preguntando qué pasa cuando escribes la palabra video podcast, dónde lo lleva, ¿no? Entonces, bueno, se escribe sin acento y cuando se habla de los podcasts en plural, al igual que la palabra test, no es tests, ¿verdad? Tampoco es podcasts, es podcast nada más. Y proviene de iPod y broadcasting. Entonces, ¿qué es? Ya para llegar al grano. Es un tipo de contenido digital en formato de audio compuesto por episodios que pueden escucharse en línea o descargarse desde diferentes plataformas. Eso es un podcast, ¿ok? Ahora, ¿qué es un video podcast? El video podcast es un formato de contenido multimedia que combina audio y video. Importante. Permitiendo a los espectadores ver a los presentadores y contenido visual adicional como diapositivas, gráficas o animaciones. Eso es un video podcast. Este programa que ustedes escuchan es un podcast porque si bien, o sea, ustedes ahorita no lo ven, pero yo sí me estoy viendo aquí en la plataforma de Riverside a través de la cámara que me está dando el reflejo. Pero este programa está pensado directamente para que se distribuya únicamente en audio. ¿Okay? Entonces, si fuese video podcast, pues entonces estaría colgando este video que estoy haciendo y lo pondría también allá afuera. Que lo he hecho a veces en pequeños clips que comparto en mi LinkedIn y en mi Instagram, pero no con la intención de que lo vean completo ahí, sino que simplemente vean extractos para que luego vayan al episodio en audio completo. Entonces, eso es la breve definición respecto a ese punto, que me parecía importante iniciar por ahí. Y además añadir que en el formato más tradicional lo que conocemos es que lo vemos grabado de manera presencial y lo vemos también el video podcast de forma remota.
¿ok? O sea, en el presencial, ya sea porque se adecua un espacio para realizar las grabaciones, o bien se genera la experiencia híbrida en donde pues también lo hacen a través de un Zoom, ¿no? O a través de una plataforma de grabaciones remotas como lo es Riverside, como lo es Squadcast, Zencaster, etcétera, otras, ¿no? Entonces, todo eso nos da como un resultado al video podcast. Ahora, entremos ya en materia, una vez que tenemos este contexto y estas definiciones, respecto a la gran pregunta que se nos hizo, que es, oye, ¿debería de entrarle al video podcast o debería de iniciar solo con audio? Entonces, lo primero que yo quiero poner aquí, quiero compartirles, es algo en lo que justo como que me ayudó a estructurar la respuesta, y es que la pregunta no debería ser solamente debatirlo entre esos dos medios, ¿no? Sino más bien es como abrir las posibilidades del universo al que se puede convertir, el universo en el que se puede convertir tu programa. Entonces, no deberíamos de estarnos preguntando solamente si nuestro podcast debería pasarse a video o no. Deberíamos de estarnos preguntando si esto en determinado momento se puede convertir en un libro, si en algún momento se puede convertir en un juego de mesa, si podría hacerse una adaptación de nuestro programa en la televisión, en un cómic, en una película que salga en el cine, ¿no? Entonces, el mundo de posibilidades se expande completamente cuando lo vemos desde esta perspectiva, y esto viene de la idea de Roger, ¿cómo se dice? De Casas a la Triste, que de quienes dirige el Cañonazo Transmedia, el Cañonazo, y que precisamente habla acerca de la parte del transmedia. Entonces, el tener esta parte de la narrativa transmedia, es decir, que esté pensada para múltiples plataformas y también múltiples medios de comunicación, nos abre el panorama y nos quita de la mente solamente debatirlo entre esos dos, ¿no? Hoy, yo lo primero que quiero decirte con esto es, y quizás ya se haya respondido, la respuesta es sí, o sea, hay que estar pensando en el video podcast, pero no solamente en el video podcast, hay que estar pensando en todo lo demás, porque esa pregunta que me hicieron a mí, yo también ya me la había hecho antes. Yo también me había cuestionado y me había dicho, oye, ¿será que Activa tu Podcast deberíamos de pasarlo también ya al formato video? Y hubo algunas cosas que en aquel momento, digamos, me detuvieron y me hicieron definir que esta temporada sería solo en audio. Y entonces, con todo lo que estuvimos leyendo y estuvimos viendo por aquí y por allá, lo conjuntamos para compartir contigo y que tú también puedas tomarte una decisión mucho más informada a la hora de considerar y responder esta pregunta. Entonces, vamos a hablar primero de cuándo no es necesario tener video, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar primero con esta parte. Y es más sensato mantenerse solo en audio en las siguientes situaciones. La situación número 1 es, si apenas estás empezando y quieres validar tu idea y tienes pocos recursos, ¿ok? Si quieres hacer programas, estás buscando la idea y quieres empezar haciendo un programa piloto y quieres como tantear el agua, decimos por acá. Entonces, ahí el formato de solo audio es una gran herramienta para poder comenzar, y como a mí me gusta decirle a las personas, para que no te bloquees y te quedes en el mundo de las ideas y más bien si pasas a la ejecución, ahí lo más sensato es hacerlo solo en audio, ¿ok? Si apenas estás empezando y vas con pocos recursos. Otra manera, otra forma en la que deberías de estar considerando solo en audio es que si tu formato depende más de la cuestión íntima, es más reflexivo y es muchísimo más del cuentacuentos, de contar historia, ahí el formato audio también te funciona súper bien. No es necesario pasarte a video, ¿ok? Tercera forma de considerar quedarte solo en audio. Si tú estás hablando con tu audiencia, la conoces y sabes que el momento en el que va a acercarse a lo que tú tienes que compartirle son momentos en donde no mira las pantallas, ¿no? Es decir, que mientras manejan, mientras están entrenando, mientras están limpiando, si son en esos momentos en los que van a acercarse a ti, entonces solo audio es suficiente. Y por último, pero no menos importante, si estás en solitario llevando a cabo todo este proceso de tu programa y no dominas aún la grabación y producción de audio,
combinado con la postproducción del video, que ese es otro boletote, ¿no? O la edición, cortar, hacer quitar aquí, allá, subirlo a YouTube, etcétera, etcétera, la de distribución también. Entonces, ahí es, quédate únicamente en audio. De verdad, o sea, se lo digo porque yo se lo digo desde mi experiencia propia, o sea, cuando vas iniciando, cuando vas comenzando, si lo que quieres es sí ejecutar la idea, métete solo en audio, no te metas en más problemas porque en sí el hecho de brincar, o sea, para mí el hecho de pensar en video es dar un salto, ¿ok? Entonces, quiero que te quedes con esto, porque es esta frase que encontré que me encantó, que dice, el video no resuelve la falta de estrategia, solo hace más evidente lo que no funciona. Entonces, la mayoría de las personas que se acercan a mí a hacerme una pregunta de este tipo son precisamente porque están pensando estratégicamente y están viéndolo de manera de qué es más conveniente, cómo me va a afectar menos, cómo ¿no? Entonces, por eso yo inicié diciendo al inicio, les dije, hay que pensar en que esto puede transformarse en un video, pero no solo en eso, puede transformarse en muchas otras cosas. Entonces, estratégicamente hablando, habría que trazar un mapa, ¿no? Habría que trazar una línea para considerar, ok, yo de aquí a aquí sí puedo empezar en audio y de aquí para acá puedo hacer un video. Que eso es importante y eso es a lo mejor algo de lo que poco se habla, porque yo tampoco lo encontré en algún momento, y es que, o sea, tú puedes empezar en audio y después brincar a video, ¿no? A mí me quedó claro con programas que yo seguía cuando en el 2019 pues, escuchaba muchos podcasts, muchos, si no es que por no decir todos, pero muchos de los podcasts que en aquel momento se hacían solo en audio y que al día de hoy se siguen haciendo, o sea, brincaron al video, brincaron a hacer producciones de otro tipo. Entonces se transformó el formato, y aunque se sigue escuchando solo en audio, la realidad es que en el tema del video, o sea, empezaron a hacer muchísimas más cosas aún más atractivas. Pero eso, o sea, fue un salto que se dio y que se pensó estratégicamente para hacerse. Entonces, por eso, en el caso de las personas que están iniciando, insisto, o sea, si te pasa de lo anterior, ¿no? Si no dominas la parte de la grabación y la producción, etcétera, lo que vas a hacer es que vas a ser más notorio. O sea, las personas se van a dar cuenta en el momento en el que lo compartes. ¿Capisci? No capisci. Espero que eso haya quedado un poquito más claro. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de cuándo es que sí es conveniente pasarse a video. ¿Okay? Que podrías decirse, pues ya, Mike, ¿no? O sea, pues lo contrario a lo que dijiste en lo anterior, ya. Pues sí, pero vamos a mencionar algunos otros puntos que quiero que me parece que también te pueden ayudar a tomar una decisión, ¿no? Entonces, la primera es, si tú ya tienes una comunidad activa en redes sociales que ya consume contenido de forma visual, ahí es, o sea, el video va, ¿ok? El video va, entonces pues, hay que pensar para empezar metiéndolo, ¿no? Si nos regresamos al punto anterior y seguimos en la parte de poco recurso, poca inversión, bueno, pues evidentemente no va. Pero lo que aquí estamos diciendo es, si tú ya tienes la comunidad activa en redes sociales, o sea, lo más conveniente es sí meterle video. ¿Okay? Número 2, si tu marca personal es o será el diferenciador, ¿no? Porque lo que necesitas es que las personas conecten contigo como una figura visible. Entonces, de nuevo, el video podcast va. ¿Ok? También ahí es otro punto en el que, pues porque si lo que queremos es que las personas confíen en nosotros y queremos que las personas se acerquen a nosotros, por eso les decía yo hace ratito, ¿no? Yo lo que empecé a hacer fue, empecé a sacar clips del episodio en video y lo empecé a compartir en las redes sociales, específicamente la parte de los clips. No me he metido a meter todo el episodio completo por temas de inversión, que he decidido mejor canalizar de otra manera. Pero lo que es un hecho es que ponerte a ti hablando frente a un micrófono en imagen genera aún más branding personal, genera aún más confianza con las personas y pues por supuesto lo que estás buscando para tu negocio o tus objetivos de llegar a lograr, pues es más fácil, es más factible que sea conseguido si lo metes con video. ¿Por qué? Pues porque sabemos que genera un engagement distinto, ¿no? Al momento en el que vemos a las personas, el momento en el que observamos sus reacciones. O sea, todo eso genera un momento completamente diferente a cuando solamente es en audio. ¿Okay? El tercero, si tu formato es conversacional con buena química entre las personas que van a participar en el programa, también
es una buena opción pensar en video, ¿ok? Ese es otro un punto, y aquí les quiero contar algo que me pasó precisamente en estos días. Yo, a mí, aunque no soy seguidor del podcast de La Cotorrisa, admito que sí me aparecen clips a veces en mis redes sociales y los veo porque me gusta ver esos momentos chuscos, ¿no? Que ocurren entre los dos hosts del programa. Y entonces me tocó ver una serie de videos en donde que se le conoce como uno de los integrantes se llama Slobodsky, ¿no? Y entonces el clip que estaba viendo yo en redes sociales decía veces, ocasiones en las que Slobodsky se quiebra, así decía, ¿no? Y cuando dice se quiebra, se refiere a se quiebra de la risa. Entonces, pues porque alguien decía, es un podcast de comedia, entonces alguien decía un chiste y entonces este personaje Slobodsky se empezaba a reír y le daba como un ataque de risa, no podía parar. Entonces, yo me quedaba viendo ese clip, ¿no? Durante 15, 20, 30 segundos, en donde no decían nada, no decían absolutamente nada, simplemente estaban riéndose los dos. O sea, tanto Slobodsky como el otro. Pero este personaje no podía dejar de hacerlo. Entonces yo me cuestionaba y decía, ¿esto cómo luce en el podcast? ¿No? O sea, yo aquí lo estoy viendo donde está el vato, no puede dejar de reírse y está llorando de la risa y todo. O sea, yo eso lo veo, lo percibo. Pero si yo estuviese solamente en audio, o sea, probablemente no tendría el contexto de qué está pasando, no alcanzaría a ver que este personaje se tuvo que levantar del asiento y se movió de lado a reírse en otra parte, ¿no? Entonces, todo eso te lo pierdes en video. Perdón, sin video te lo pierdes, evidentemente. Que en cambio, cuando lo tienes, pues lo puedes observar. Entonces, por eso este punto me pareció importante mencionarlo, ¿no? Si hay una buena química y a mí se me quedó tan grabado que ahorita te lo estoy compartiendo aquí en el episodio, ¿no? Entonces, eso para que lo tengas también en consideración a la hora de ejecutarlo en el tuyo. Y el número 4, cuentas con el equipo o apoyo técnico para mantener la calidad visual y de sonido. Y aquí lo que yo les podría decir es, ¿qué sucede con los podcasts de N Media? A excepción, el que no se ha saltado todavía a video, he sido yo todavía, ¿no? Que yo he estado precisamente con todo lo de, y sé que van a sonar excusas, ¿no? Pero con la parte de lo del reto y con todas algunas pequeñas cosas que en su momento no estaba pensado todavía hacerse, activa tu podcast, reactivarse. Entonces al final tomamos la decisión de si hacerlo. Y cuando lo decidimos, yo dije, me voy solamente en audio. Pero ¿qué ocurre con el resto de programas como lo es Titanes, como lo es Era de Aviación, como lo es un Read to Lead, como lo es un Mundo Expo, o sea, un Hazlo Simple, todos ellos ya están trabajando en video podcast? ¿Por qué? Porque cuentan con un equipo y cuentan con el apoyo para mantener la calidad en ambos sentidos, ¿no? Hay personas especializadas. De entrada nosotros, ¿no? De entrada, pues esos programas que les mencioné cuentan con un podcast manager como lo soy yo, como lo es Raúl Muñoz, mi socio, cuentan con una creadora de contenido que está aquí con nosotros en NMedia, que es Pam Díaz, cuenta con un ingeniero de sonido que es Santiago Guzmán, que está también aquí en NMedia, pero también cuentan con otro equipo externo de otros estudios con los que trabajamos en conjunto, como recientemente que trabajamos de la mano de Platzi Studios, como cuando trabajamos con A-Branders, o sea, todo esa parte es en donde dices, ok, si cuentas con esto, si cuentas con el presupuesto, métele a video, o sea, no te vayas en pequeño, dale y de una vez apúntalo para realizarlo hacia allá, a reserva de lo que ya mencioné en los puntos con los que inicié el programa. ¿Okay? Consideraciones extra, y esto es el bonus de este episodio, también si te vas a meter al video podcast, pues considera que puedes entrar con un esfuerzo mínimo a un mínimo costo. Puedes entrar con un esfuerzo medio a un costo moderado. Incluso puedes entrarle a un costo elevado con un esfuerzo elevado. ¿Okay? Eso ya va a ser a consideración de cómo tú veas la estrategia para tu negocio, cómo tú veas por dónde vas a ingresarle y meterle. O sea, todo va, esa parte va de la mano en temas de presupuesto, y no solamente de presupuesto económico, sino también del presupuesto de la energía con la que cuentas para realizar ese proyecto. Entonces, de aquí, lo que te puedes preguntar es, ¿qué se estaría requiriendo? Pues sería, vas a requerir de entrada, si solamente es podcast, pues lo mínimo es tu micrófono, tu grabadora, y los auriculares. Esos son los tres.
Y si vas a grabar de manera remota, pues un software de grabación de entrevistas o en este caso, pues si no quieres grabar entrevistas, pero igual quieres grabar como yo estoy ahorita utilizando Riverside, pues también, ¿no? Esos son los 4 que van de cajón, si solo audio. Si ya te pasas a la parte de video, entonces tienes que considerar un espacio de grabación, tienes que considerar la cámara o las cámaras y tienes que considerar las luces, ¿no? Y que ahí es en donde me refería hace ratito en términos de esfuerzos, de lo más mínimo hasta lo máximo en la inversión, ¿no? Si vas a hacer algo más pequeño, pues a lo mejor vas a empezar con una sola cámara y una sola lámpara o una sola luz. A diferencia de cuando te cambias a algo más elevado, en donde pues metes 3 cámaras, metes el switcher, lo metes en un estudio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va incrementándose de acuerdo a el objetivo que tenga tu programa, al presupuesto con el que cuentes para poder realizarlo, ¿vale? Y entonces, digo, con esto sería todo. Estos son los momentos en los que deberíamos estar considerando, estar empezando considerando, si nos vamos o no a la parte del video podcast. Ya por último, no quisiera cerrar sin contarte esto, y es que algo que me llamó la atención es que justo cuando uno busca información, bueno, ahora que estaba buscando información para hablar de este episodio, me topaba con pues, ¿quién redactaba sobre esto? Pues evidentemente las plataformas que se dedican a brindarte el servicio, ¿no? Entonces, la mayoría hacían un desglose de las ventajas y las desventajas de cruzarte a este medio, y casi, o sea, la mayoría ponía, por ejemplo, en una página conté los pros y los contras. Entonces, había 9 pros a favor de realizar video podcast y había solamente 3 contras de hacerlo en video podcast. Pero analizando bien esos 9 pros, en realidad, o sea, yo los leí y dije, no manches, estos no son 9, estos son como 4, porque o sea, como que se complementaban entre los mismos, ¿no? O sea, te decían lo mismo una y otra vez en el mismo enunciado. Entonces, pues, por supuesto, pues porque lo que quieres es, ¿cómo se dice? Motivar o incentivar el que utilices, que te cruces al video y pues utilices las herramientas. Pero no necesariamente es algo así. Por eso insisto, lo que les decía al inicio de este episodio es pensar en todas las posibilidades que existen y de ahí decidir, o sea, ponerlas, considerarlas, esto va acá, ser muy realistas con tu yo actual y con eso ver la manera en la que sí puedes ejecutar, ¿no? Y entonces lo que sí yo quiero que te quede, también te lleves de este episodio es que, o sea, solo en audio está bien. O sea, si lo quieres hacer solo en audio, está súper bien. No hay ningún tema. También se disfruta hacerlo de esta manera. Yo disfruto el poder estar hablando aquí en el episodio sin estar, ahorita si ustedes llegaran a ver, pues no tengo ahorita una lámpara encendida, se me olvidó encenderla. Y no es que se me haya olvidado, sino no la encendí porque sé que esto no es video podcast. O sea, no me importa, ¿no? Es más, aún no me baño y no me importa porque esto no es video podcast. Entonces, en el momento en el que uno se cruza de ahí, ahora sí, ¿no? O sea, te cambias tu vestimenta, la cuidas, la forma en que te ves, si te rasuraste, Entonces, tiene sus ventajas hacer en audio. No es algo que tenga, o sea, que tenga más ventajas el video, ¿no? Entonces, cada medio tiene sus propias fortalezas y sobre eso nada más es qué te conviene a ti. Y espero que con este episodio, después de escuchar todo eso, pues puedas tomar una decisión más concienzuda acerca de lo que vas a realizar. Entonces, con esto llegamos al final, no sin antes a recordarte algo, lo que te decía al inicio. Si el episodio te funcionó, me ayudaría un montón que lo compartieras. También, si te funcionó y no se te ocurre a nadie a quien compartírselo y aún no dejas una reseña de 5 estrellas en el programa, adelante. Este es un buen momento para apoyar el podcast de Activa tu Podcast. No me ves, pero estoy haciéndole con el dedo así de que, venga, ánimo, hazlo. Y si no, pues como te decía, mándame un mensaje, @activa tu podcast en Instagram, con toda la retroalimentación que tengas para darme. Si no estás de acuerdo con lo que compartí en el episodio, también ese es un buen momento para poder conversar. Y ahí, pues, seguro seguiremos aprendiendo los dos, tanto tú como yo. Recuérdalo que podcast se escribe sin acento, aunque la Academia de la Lengua Española diga lo contrario, y siempre se hace con amor. Ponlo en la agenda y activa tu podcast. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.